Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les quiero presentar este hermoso bolso. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde unos cuadrados que les enseñé a hacer en un video anterior. Los vamos a acomodar de la siguiente forma. Vamos a colocar 4 con la parte del revés hacia arriba, 4 con la parte del derecho. Tenemos 8 en los costados y en la parte del fondo. Los vamos a colocar de la siguiente forma. Lo unimos primero de un lado y del otro y nos van a quedar doblados por la mitad. Lo mismo vamos a hacer con el de abajo, en el fondo y en el otro lado. Vamos a comenzar uniendo primero los 8 que forman el centro. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera que es mucho más fácil de unir. Si ustedes lo quieren hacer con puntos bajos, también lo pueden hacer. Colocan así uno enfrente del otro, pasan las dos hebras y hacen el punto bajo. Pero yo los voy a coser con la aguja lanera. Colocamos uno a la par del otro, que coincidan las esquinas donde está la cadena de separación. Comenzamos donde comienza el punto. Aquí tenemos dos cadenas. Vamos a utilizar solo la de adentro y la de adentro del otro lado en el mismo punto. Deben de asegurarse de que sea el mismo punto. Hacemos un nudo para que no se suelte. Y lo que nos queda de la hebra lo vamos a ir escondiendo. Pasamos al siguiente punto, la parte de adentro de la cadena. En el otro lado, exactamente lo mismo. Sacamos y juntamos. Vamos al siguiente. Pasamos. Y vamos estirando, no demasiado, pero que nos quede unidos los dos puntos. Pasamos al tercero. Y así vamos a continuar punto por punto. Cuando lleguemos al lugar de la cadena, el punto antes, ahí cortamos la hebra. O si gustan, continúan uniendo el de la parte de arriba. Así no tienen que cortar tantas veces, pero esto es opcional. Pueden cortarlo en cada unión de dos cuadros o continuar uniendo el que se pueda. Acuérdense que va a quedar de esta forma. Vamos a terminar de unir estos dos y continuamos con el otro. Ya tenemos los dos primeros unidos. Miren cómo se ve la unión, se ve muy bien. Para no tener que cortar la hebra, vamos a unir el tercero. Hacia acá o puede ser hacia allá. Ya cuando unamos el tercero, sí vamos a tener que cortar para unir el de este lado, pero aprovechamos esta hebra. Aquí tenemos la cadena de separación. Ahí vamos a comenzar a unir con el otro. Ahora colocamos este de esta forma. Y sin cortar la hebra venimos exactamente a donde está la cadena de separación y unimos con este en la cadena de separación. Esto para no saltarnos ningún punto y que no nos quede ningún espacio abierto. Ya unimos ahí. Ahora continuamos haciendo exactamente lo mismo que en el otro lado. Tomamos la cadena de adentro y la del otro lado. La cadena de adentro y la del otro lado. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos al final. Lo vamos apretando solo un poquito para que no se recoja demasiado. Llegamos al final, cortamos la hebra, volvemos a hacer un nudo y unimos el cuarto. Lo vamos a unir todo este lado y luego hacia arriba.
Cuando tengamos las 4 piezas, vamos a hacer lo mismo con otras 4 para tener la parte de abajo. Una vez tenemos listo ya las 4 piezas, las otras 4, colocamos una con el lado del revés hacia arriba, la otra con el lado del derecho, porque esta es la parte de adentro y esta es la de afuera. Ahora nos va a quedar los costados, el fondo y el otro lado. Vamos a colocar uno, lo unimos, lo podemos unir en la parte de abajo, en la de arriba, la que ustedes gusten. Lo doblamos y lo unimos en el otro. Lo pueden hacer de uno por uno o colocar 1, 2 al lado para que nos queden las piezas de 6 y ya luego solo nos queda doblarlas y unirlas con la pieza de abajo. Y lo vamos a hacer exactamente igual a lo que hicimos en este lado, con puntadas, cadena con cadena. Terminamos de unir un lado, luego lo hacemos en el fondo, unimos primero y en el fondo, 2 piezas en el fondo y 2 en el otro lado. Cuando completemos de unir todas las piezas, así es como nos quedan los 2 cuadrados de los lados doblados, pero si lo colocáramos de esta forma, que también lo pueden hacer, les quedan en línea recta 3 y 3 y en la parte de atrás lo mismo, pero yo lo voy a colocar doblados, 4 completos enfrente, 4 completos en la parte de atrás y 2 en los lados. Ahora vamos con la parte del fondo, es donde les voy a explicar porque es un poquito diferente. Ya cosimos, lo pueden hacer en cualquiera de los dos lados, cosimos los 2 que van en el fondo. Ahora corresponde unirlos con el otro lado, pero ¿qué pasa? Tenemos aquí estos espacios de un cuadrado, pero no vamos a colocar cuadrados, solo vamos a colocar 4 y ese lado nos va a quedar un poquito redondeado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo tenemos, la parte del fondo que pertenece a los 2. Ahora continuamos con este lado. Solamente giramos, tomamos este lado y seguimos cosiendo exactamente igual. Vamos dando las puntadas, una por una por una, y vamos estirando para que no nos quede enrollado el hilo. Vamos a coser hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, ahora sí cosemos la otra parte del fondo, llegamos al final y cosemos el costado. Cuando terminemos todo alrededor, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos de coserlo por completo, así es como nos queda la parte del fondo. Nos queda un poquito circular en los costados y la parte de arriba. Ahora vamos a comenzar en cualquier lado, pero yo prefiero conectar aquí en la esquina para que la unión quede en la esquina. Vamos a tomar ahí la hebra, hacemos el nudo y lo colocamos. Apretamos y levantamos una cadena. De aquí en adelante vamos a hacer puntos bajos. Hacemos en el próximo, sacamos la hebra, hacemos un punto bajo. Próximo, hacemos punto bajo. Así vamos a estar haciendo todo alrededor. Un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Punto bajo, pasamos al próximo, punto bajo. Donde están aquí las esquinas, hacemos un punto bajo que pertenece a un cuadrado, la esquina, y en el otro también hacemos uno que pertenece a la otra esquina del otro cuadrado. De ahí continuamos punto por punto. Vamos al siguiente, puntos bajos. No los vamos a tejer demasiado apretados ni demasiado flojos. Continuamos repitiendo así. Uno encima de cada uno. No tienen que contarlos, solamente asegurándose de no saltarse ningún punto para que no les quede el espacio. Tampoco les tienen que quedar puntos exactos. Les voy a explicar una vez más. Aquí en la esquina de este cuadrado tomamos y hacemos un punto.
pegado al otro, hacemos otro porque pertenece al otro cuadrado. Y esto es todo. Así vamos a continuar repitiendo todo alrededor hasta que lleguemos al final, donde lo vamos a unir con un punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta haciendo puntos bajos, unimos en el primero con punto deslizado y cerramos. Volvemos a levantar una cadena, pasamos al siguiente y vamos a continuar repitiendo punto sobre punto. El único cambio que vamos a hacer solamente en esta vuelta, porque todas las demás las vamos a mantener iguales, es aquí donde está la unión. Ahí nos queda un pequeño ondulado para que lo puedan apreciar y quiero que me quede completamente recta. Entonces aquí tenemos estos dos puntos, los vamos a reducir. Aquí hicimos el punto antes. Ahora tomamos la parte de afuera de este, la parte de afuera del otro, sacamos la hebra y lo reducimos en un punto y de ahí continuamos punto por punto. Punto sobre punto y ya nos quedó bastante recto el tejido en comparación con este que se le ve demasiado pronunciada la curva. Así vamos a continuar en cada uno de las uniones, hacemos la disminución. Tomamos la parte de afuera de la cadena, la parte de afuera de la cadena del otro y de ahí continuamos punto por punto. Vamos a estar repitiendo todas las vueltas que necesitemos exactamente iguales. Una vez completamos las vueltas deseadas, en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Si ustedes quieren el borde más ancho, pueden hacer las que necesiten. Ahora vamos a separar los espacios para las asas. Yo lo voy a colocar exactamente encima de estos dos cuadros, pero deben de contar los puntos para que les queden exactamente iguales. Aquí tenemos un espacio de 28 puntos. En la parte de atrás tenemos 28 puntos. Y en los lados tenemos 10 en cada uno. Si les quedan un poquito más o menos porque se hayan saltado algún punto, no hay problema, solamente divídalo en la forma pareja. Ahora nos quedamos aquí en el costado. Unimos y levantamos la cadena y continuamos haciendo puntos. Hasta que lleguemos al marcador. Terminamos los puntos, llegamos al marcador. Ya lo podemos retirar porque estamos seguros que en ese punto vamos a hacer ahí el punto y ahora levantamos una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a continuar. Dejamos aquí 28 cadenas. Vamos a hacer aproximadamente unas 30 para que nos quede un poquito más flojo. Hacemos 30 cadenas y la unimos en la próxima marca. Una vez completamos 30 cadenas, lo vamos a probar en el otro lado. Si nos gusta cómo queda la abertura, lo podemos dejar así. Pero en mi caso le voy a quitar las dos cadenas y lo voy a dejar exactamente con los 28 puntos de la base para que nos quede un poquito más cerrado porque luego se estira hacia arriba. En total tenemos 28 cadenas. Ahora lo unimos en ese punto con un punto bajo y retiramos la marca. Continuamos en el costado con los 10 puntos haciendo puntos bajos. Uno encima de cada uno. Giramos, llegamos al marcador, volvemos a hacer 28 cadenas, lo unimos en el próximo y continuamos hasta unir con el punto deslizado. Unimos en el costado con el punto deslizado y nos queda algo así. Estas son las asas. Ahora continuamos. Unimos y levantamos la cadena que pertenece a ese punto y continuamos haciendo puntos bajos.
hasta que lleguemos a la cadena. Cuando lleguemos a la cadena, comenzamos a hacer puntos también encima de ella. Tomamos así la primera cadena y hacemos un punto. Tomamos la siguiente cadena y hacemos un punto. Así vamos a continuar con los 28 de la cadena hasta que lleguemos al final. Llegamos al final, continuamos punto por punto en la cadena y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del grueso de nuestra asa. Pueden hacer 4 vueltas o el grueso de su gusto. Una vez completamos 4 líneas, también en la parte de arriba así nos queda. Lo unimos con el punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Lo que nos queda lo vamos a ir escondiendo por dentro. Lo llevamos hacia atrás y lo pasamos por unos puntos. Así es mucho más fácil. Si un día queremos hacerle algún cambio, ya podemos saber dónde está la hebra. Ya lo tenemos completamente listo. Esto mide aproximadamente un total de 25 centímetros de alto, sin contar las asas, solamente hasta esta parte, y de ancho aproximadamente 29 centímetros para que tengan una idea. Ahora solo nos queda coser el cierre. Yo voy a estar utilizando esta argolla que hice a mano. Ya yo les enseñé en otros videos que he hecho varias carteras cómo hacerlo, pero les voy a explicar una vez más. Tomamos 2 dedos, le damos aproximadamente unas 8 vueltas, tomamos la hebra, hacemos el nudo y vamos cubriendo con puntos bajos. Luego que la cubramos por completo, llegamos al final y cerramos con un punto deslizado. Y para hacer esta parte hacemos 5 puntos altos o bajos, como ustedes gusten, si lo quieren más cerrado o más abierto, y lo repiten. Llegan al final y repiten la misma cantidad de puntos. Y ya les queda listo. Vamos a cortar la hebra un poquito larga porque la vamos a utilizar para coser. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera que es mucho más fácil. Podemos dejar cualquiera de los dos lados hacia el frente porque los dos lados son iguales. Ahora venimos a esta parte. Justo en el centro, aquí está la costura, ya pueden saber cuál es el centro. Ahí vamos a comenzar a coser. Vamos a dar unas cuantas puntadas, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser esta parte, ya nos quedó lista. La llevamos hacia el otro lado. Ahora marcamos dónde nos quedaría el botón. Pueden utilizar uno de estos, ya les mostré también cómo hacerlos. Enrollan la misma cantidad de vueltas pero en un solo dedo y cubren con puntos bajos. Lo cosen en este lado y lo pasan por dentro. Pero en este caso voy a estar utilizando este botón. Es de madera. Vamos a marcar exactamente dónde va y lo cosemos. También voy a utilizar una aguja lanera un poquito más delgada para que quepa por los agujeros. Cuando terminemos de coser el botón, ya solo nos queda colocarlo por dentro y listo. Una vez listo, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.